saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El inicio de Teleantioquia hace 30 años como el primer canal público regional en Colombia tiene un significado muy importante para los antioqueños. En este capítulo conversamos con algunos profesionales que han ayudado a construir el canal y han crecido con él. Por otro lado, algunos televidentes nos cuentan qué emisiones recuerdan y si se sienten identificados con esta televisión regional. Hay que comprender muy bien dentro del entorno de por qué pensar en televisión regional. Colombia desde que se fundó fue un país de regiones. Estamos hablando de que desde el siglo XIX siempre se habló que no había una autoridad identitaria nacional, una única, sino que varias regiones estaban construyendo su identidad. A lo largo del siglo XIX y el siglo XX, al estar regidos por una constitución estrictamente centralista, no existía la posibilidad de generar elementos identitarios fuertes que masificaran. Nosotros desde la Universidad de Antioquia iniciamos prácticamente que un movimiento para generar fuentes de empleo para periodistas, que nosotros no teníamos sino en esa época. Éramos la tercera generación de periodistas de la Antioquia, la primera facultad de comunicaciones que tenía el país, y desde ahí sabíamos que no teníamos sino, por ejemplo, o El Colombiano, o Caracol, o RCN, y para trabajar. Plazas que eran muy difíciles de llenar y habíamos ya una oferta profesional interesante. Entonces nosotros pensamos, estaba en el gobierno de Turbay y empezamos a mover un proyecto de ley para crear los canales regionales. En ese gobierno del presidente Turbay se presentó algo, no se llegó a ningún efecto, pero vino el gobierno de Belisario Betancur con Noemí Sanín y se presentaron ya aliado con otros líderes regionales, el gerente del metro, mucha gente que se involucró en el proyecto, entonces logramos sacar los canales regionales. Eso fue una de las metas fundamentales como estudiante. Luego vino la película El Tren de los Pioneros. La película El Tren de los Pioneros se realizó a la par que la creación del canal. Para nosotros hacer la película El Tren de los Pioneros, que era un concurso que nos habíamos ganado, que me gané yo en Focine, Premio Nacional de Guiones, hicimos la película, pero teníamos que crear una productora, y la productora creamos Maya Televisión, que fue la primera productora realmente de televisión que tuvo el canal, y un apoyo importante junto con Iris Producciones y con estas empresas. Sí, en realidad cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, el canal tenía cerca de un año. Era pues una experiencia muy inicial, sin ninguna experiencia realmente en el tema. La situación financiera era terrible. No había también la capacidad de conseguir financiación a través de la publicidad. Tomamos la decisión en ese entonces de financiarlo totalmente con dinero del gobierno departamental. No había una política pública nacional de estímulo a los canales públicos regionales. En realidad, a Teleantioquia le tocó abrir camino en el país. En ese momento, en condiciones muy difíciles, lo discutimos mucho en el Consejo de Gobierno, en la Asamblea Departamental. Éramos muy conscientes de la importancia, que estábamos ante un tema muy importante, que estaba apenas iniciándose, que no teníamos ni la técnica, ni la experiencia, ni la capacidad financiera, ni la capacidad de mercadeo, pero que había que seguir adelante. Y tomamos la decisión, y que en algunos círculos no fue muy bien mirada, de financiarlo en ese momento
totalmente con dineros del departamento de Antioquia. Los profesionales que han trabajado en Teleantioquia, desde sus experiencias, comparten con los televidentes anécdotas que marcaron parte de la historia y que han dejado huella en el camino de este canal público. Pasado cierto tiempo, digamos que hubo flaquezas con eso, debilidades, porque sostener, montar y dirigir y sostener un canal cultural es una cosa difícil. ¿Por qué? La programación cultural entendida, digamos, como se entendía en esa época, que era principalmente cubrir los eventos culturales, tener programas sobre nuestra propia idiosincrasia, sobre nuestra cultura, implicaba mucho trabajo, mucho desplazamiento, en fin, mucha plata, y no había plata. Entonces el canal, con eso quiero hacer una, digamos, como una conexión con la manera como se iba a sostener. Hubo momentos en que el canal, como dependía de estos socios, y no vendía publicidad, se fue viendo en muchos aprietos y en muchas dificultades. Recuerdo un momento por allá en 1988 tal vez, o 87 a finales, en que se empezó a hablar de que no iba a haber plata con que pagarnos, que el canal no tenía un solo peso. Posteriormente empezaron a aparecer y digamos que eso permitió abrir un poco más la idea de qué programación debía nutrir al canal, y empezaron a aparecer eventos que le proporcionaban ingresos al canal. Lo que más recuerdo, así sea una comparación que no se puede dar al momento de hoy, fue las grandes transmisiones que hizo Teleantioquia en ese momento, cuando no se contaba con mayor tecnología. Por ejemplo, hicimos la transmisión, estábamos encadenados con una cadena internacional en el momento que explotó el Challenger. En cuestión de un cuarto de hora hicimos el montaje y estábamos en directo. Que esas imágenes fueran ilegales o no, pues estábamos retransmitiendo un canal de los Estados Unidos, pero teníamos mucha sintonía. La más grande transmisión que creo que ha hecho Teleantioquia fue la venida del Papa Juan Pablo II a Colombia. Transmitimos en directo desde Bogotá, desde Río Negro, desde la Catedral Metropolitana, con una infraestructura técnica muy arcaica, pero de muy alta calidad en esa época, porque Teleantioquia no tenía infraestructura técnica. Inclusive uno de los enlaces de microondas que se usaron para esa transmisión fueron aportados por la RAI de Italia, y los manejó Teleantioquia porque teníamos conocimiento y experiencia ya en ese manejo de microondas para el transporte de la señal. Hicimos muchas transmisiones desde los municipios. Por ejemplo, la primera transmisión que se hizo descentralizada a nivel de Antioquia fue desde la región de Urabá, en donde hice un programa local con el gobernador Roldán, que se hizo solamente para esa región del Urabá. O sea, algo así como si se iniciara un canal local para la región de Urabá. Entonces se transmitió solamente para Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Carepa, una programación desconectada de la que transmitía Teleantioquia desde Medellín. En 1988 quiero mencionar al doctor gerente de esa época, que fue el que consiguió con Edatel la terraza sobre la que se construyó las primeras instalaciones propias del canal. Nosotros habíamos arrancado, el canal había arrancado, yo llegué al canal
al año larguito de haber comenzado, en las instalaciones del Teatro Yamesí, que fue un teatro de la Iglesia del Poblado, y posteriormente fue el Teatro El Subterráneo, que fue el teatro que dio como la entrada al cine de autor aquí en Medellín, y por ende la difusión y la promoción y ese enamoramiento que hubo en Medellín del cine distinto, del no comercial, del cine de autor. En esas instalaciones, que eran las instalaciones de un teatro normal, sin silletería, en la parte de abajo funcionaban los estudios, y en las otras, digamos, habitaciones o espacios funcionaba la parte administrativa. El doctor Carlos Gabriel Álvarez consiguió que el Edatel aportara una plancha en la Alpujarra, contigua al edificio de Edatel, y allá se construyó la sede del canal, que la dejamos en el 2011. Salimos de ahí para la actual sede, que es una sede nueva, con 2 grandes estudios, con mucho espacio, con muchas oficinas, con mucha capacidad. Pero fue en ese momento, en 1988, que el canal empezó, a mi modo de ver, a ser, digamos, autónomo de cierta manera, en términos económicos, en términos de equipo. Ya teníamos equipo y ya teníamos a mediano plazo la opción de tener una sede propia, con estudio propio, con salas de edición, con espacio para administración y comercial. Entonces el canal, ese fue un gran impulso que le dio al canal. Ya en ese momento el canal había hecho, digamos, incursiones en mucho tipo de programación, en esta que llamábamos más cercana pues a lo cultural. En los deportes habíamos hecho desde peleas de boxeo en Bello hasta retransmisiones de las grandes ligas de béisbol, fútbol italiano, y habíamos incursionado por primera vez como canal en el país en la producción del fútbol, de lo que se conoce ahora como el fútbol rentado colombiano. Eso estaba bajo unas dificultades grandísimas, como es la siguiente: nosotros íbamos a transmitir un partido y teníamos que ir a montar todo el equipo, a tener todo listo, y los administradores de los equipos y la DIMAYOR nos autorizaban la transmisión del partido 5 minutos antes de empezar el partido. Entonces nosotros fácilmente perdíamos todo ese montaje, porque en ese momento las directivas del fútbol colombiano pensaban que si había gente en el estadio, si había ido gente al estadio, se podía transmitir. Si la gente no era suficiente, de acuerdo a sus expectativas, entonces ellos pensaban que la televisión le quitaba público al estadio. Entonces, si había poquita gente, no nos dejaban transmitir. Si había mucha gente, nos dejaban transmitir. Bueno, en estos 21 años que tengo en Teleantioquia, son 3 momentos importantes los que quiero recordar ahora. El primero de ellos fue cuando, siendo estudiante de Bolivariana, vine al noticiero del canal. Estábamos en la sede de Edatel, abajo, en un lugar que llamábamos La Pecera, porque era un rectángulo rodeado de vidrios, de ventanales. Ahí era el noticiero, y yo llegué teniendo 17 años a mirar, no, ya eran 18, 19 años, mirando cómo era la producción del primer noticiero regional de la televisión pública de Colombia, y me enamoré de este canal. Y dije, algún día quiero estar aquí. Se me volvió un reto, y como tantos en mi vida, trabajé por él, y aquí estoy, después de 21 años. Hubo un segundo momento que fue mi primer trabajo en Teleantioquia. Empecé como coordinador de programación, haciendo un reemplazo de 3 meses, con tan buena suerte que la persona dueña del cargo se quedó en el eje cafetero con Telecafé, y a mí me nombraron en propiedad. Ya me había vuelto una persona querida en el canal y enamorado del trabajo. Pasaba mucho tiempo en mi oficina, que parecía la oficina de Betty la Fea,
porque era un pequeño cuarto lleno de casetes de 3/4, que era el formato de la época, empolvados. Entonces yo tenía entre mis funciones estar desempolvando esos casetes y revisar la programación. Para ese momento existía el modelo de control previo, es decir, todo lo que emitía Teleantioquia como canal público tenía que haber pasado por un filtro y yo tenía que revisarlo. Era un trabajo muy técnico y muy extenuante. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Escuchar a los televidentes con esa apropiación al hablar de la televisión regional. Que los jóvenes también se acerquen a Saberte Ver porque tienen recuerdos viendo Teleantioquia con sus padres. Que valoren los contenidos por ser más cotidianos, porque los sienten más cercanos y porque además aprenden, quiere decir que vale la pena. Bueno, en un inicio, cuando se inauguró, me parece que al siguiente día, yo estuve todo el tiempo viendo la televisión. Eso hace como 30 años, ¿cierto? Y después empecé a verme el programa Arriba Mi Barrio, que eran los viernes toda la tarde, y era muy interesante porque iban a esos lugares tan difíciles en ese entonces, muy difíciles. Sin embargo, hacían programas espectaculares donde hacían que la gente del barrio participara y se diera cuenta que ellos existían. Siempre me veía este programa. Actualmente me vi también un programa muy lindo, una telenovela que hizo Teleantioquia sobre Hildebrando, el médico que era alcohólico. También frecuentemente yo me estoy viendo las noticias de Teleantioquia, sobre todo hora 13, no me la perdía, ya no puedo porque pues estamos trabajando hasta las 2:30 y ya veo las de por la noche, sí, y veo otro programa que no me pierdo, las Olimpiadas del Saber, cuando están en las eliminatorias de los municipios, de los barrios, y me interesa mucho porque aprendo, repaso con las preguntas. Les sugiero mucho a los estudiantes de los grados superiores que vean el programa de las Olimpiadas porque ahí se aprende muchísimo. Bueno, este canal de Teleantioquia es muy importante porque dentro de los objetivos del canal ha estado resaltar como la parte cultural de la región, la parte artística, tiene programas, supongamos, como Camino al Barrio, que resalta como todo lo bueno de cada barrio, como todos los movimientos artísticos y todas las expresiones que hay de, por ejemplo, personas que son líderes en la comunidad, que ayudan a los demás. Todo esto lo van a conocer en la ciudad y esto le permite como salidas a la comunidad. Pues del canal me gusta mucho que no recuerdo cuánto tiempo, hace mucho tiempo, pero no recuerdo qué tanto. Me gusta mucho las noticias, que las puedo ver por la noche, que son como, me ves que es como a las 7:30. Bueno, también me gusta ver los sábados Camino al Barrio, porque se enfoca mucho en la problemática de los barrios y los pueblos. Se interesa mucho por el bienestar de toda la comunidad. También me gusta mucho Serenata, esa sí mejor, casi no me la pierdo porque cantan música muy vieja, muy bonita, me fascina. Teleantioquia es el canal como de los abuelos, es el canal de la antigua generación que más
que más influencia ha tenido en los pueblos, porque es donde mayor cobertura tiene. En un pueblo lejano, como por decir San Rafael, San Carlos, es más fácil coger Teleantioquia que otro canal. Entonces Teleantioquia ha sido como uno de los medios con más cobertura. Yo me atrevería a decir que cubre toda Antioquia, por eso se llamará Teleantioquia. Y también sé que como un canal hermano de Teleantioquia, después de la creación de Teleantioquia en el 85 salió Telemedellín, sino que no recuerdo bien el año. Yo recuerdo este programa Enlace, hace mucho tiempo que me lo estoy viendo. Aprendí mucho con él porque todos los días tienen temáticas diferentes, porque llevan muchos invitados, porque a la par con lo que va sucediendo el día al día, ellos van como diseñando y programando programas que tengan que ver con la actualidad, con cosas que se estén viviendo. El canal me gusta mucho porque es un canal de los pocos que hay en Colombia que tienen un enfoque tan amplio con el agro. Por ejemplo, yo no me pierdo casi lo de la tierra, los animales y el hombre, que van como observando y van mirando ciertos lugares de pueblos o cosas así, donde van enseñando tips para manejar, por ejemplo, lo que es la ganadería, la apicultura, y también le recomiendan muchos productos a los ganaderos o para que funcione, para mantener sus cosas mejor. También me veía programas de Una Ventana a la Vida. Siempre me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con la salud y con la psicología. Entonces me veía programas como Antioquia Saludable, programas que llevaban invitados como psicólogos, que las personas llamaban allá y exponían sus casos. O sea, para mí todo este componente de Teleantioquia que tiene ser un canal educativo y formativo me ha gustado mucho, porque ahí aprovecho esa función de la televisión como un medio que educa. También el programa de Serenata, pues me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la música clásica. Y todos los sábados también es muy interesante verlo. Las noticias de Teleantioquia le gustan también a toda mi familia, porque son como las únicas noticias que tienen una profundización amplia en la población. O sea, no miran los temas tan superficialmente y hablan de cosas que los otros canales no hablan, como por ejemplo la creación de parques, el avance que va teniendo Antioquia, los presupuestos, etc. Además, Teleantioquia le hace una gran contribución a los conductores por la mañana cuando van a la central de tránsito y muestran cómo están las vías, por dónde es bueno salir. Y otra cosa que me gusta mucho es la ronda de medios, porque a mí me gusta mucho actualizarme con los periódicos. Y en la ronda de medios va mostrando cuáles son las noticias más importantes de cada periódico. Entonces es como una forma de tenernos actualizados a nosotros, pero de una forma corta, y se capta mucho la idea en esta forma. Me gustan mucho las noticias, porque me parece que es un canal que se enfoca como en el objetivo, y es un canal que investiga. Teleantioquia tiene programas también que se nota que hay una investigación de fondo. Me gusta ver las noticias, me gusta ver el sartén por el mango a la hora del almuerzo. Me gusta también ver programas de Saber TV, que ahí hay una crítica frente a todo lo que se ve, y es un canal que va más allá. O sea, frente a los programas se permite como cuestionar y como evaluar el contenido de los programas. O sea que para mí eso es muy interesante. Me gustan mucho los programas que hace Teleantioquia en las regiones, cuando va e investiga sobre cómo viven en las diferentes regiones, cuando las personas que por otros medios no aparecen, su vida, todo lo que hacen, Teleantioquia les brinda esa oportunidad. Entonces para mí eso es muy importante, porque es un canal que trabaja por nuestra comunidad y que resalta lo que cada persona sabe hacer y lo que cada persona puede ofrecer. Teleantioquia asumió el reto de iniciar como un canal cultural y educativo,
logrando marcar la diferencia. Su historia comenzó con limitaciones de presupuesto, pero con la firmeza de lograr transmisiones con calidad, representar a las regiones y que las comunidades se vieran en la televisión pública. La mayor fortaleza de Teleantioquia era el recurso humano, que fue muy calificado en su época y, por ejemplo, en la parte técnica fueron ingenieros, incluido yo, que estudiamos en el exterior, en Francia, en Inglaterra, en Brasil, en los Estados Unidos, y veníamos a desarrollar lo que conocíamos allá y aplicarlo aquí en el canal regional. Esa era, yo creo que la mayor fortaleza ha sido la armonía con que se trabajaba en esos entonces. Y las dificultades que tiene cualquier canal en Colombia, la principal dificultad de Antioquia es la topografía montañosa, que eso impide que se llegue a la mayoría de los municipios. Y otra dificultad es la gran extensión, entonces el territorio antioqueño requiere mucha infraestructura para poder llegar. Y la parte económica, obviamente, porque esa infraestructura cuesta mucha plata. Afortunadamente en esa época habían empresas en Medellín que construían transmisores pequeños, sean de buenos o malos, pero que los aportaban y los municipios los compraban de cuenta de ellos para llegar a cada una de las poblaciones. Después se desarrolló un plan de expansión alrededor de 1994, cuando ya la gobernación se dio cuenta que había que llegarle a todos los municipios y se expandió alrededor de los 124 municipios en esa época. Teleantioquia ha dejado huella y ha sido un canal ejemplar. Fue pionero en la televisión pública regional del país. Teleantioquia es ejemplo y lo sigue siendo en muchas cosas. Serenata es un producto único en la televisión pública del mundo. Es un producto hecho a nivel regional, pero visto a nivel internacional. Y ha tomado unos matices cada vez más importantes y más coloridos para la gente. Hay mucha recordación en Serenata. Teleantioquia nos ha enseñado a hacer televisión. Teleantioquia trajo a la región y a los 125 municipios de Antioquia la posibilidad de mostrar realidades y necesidades, sobre todo a través de la pantalla chica. Teleantioquia ha generado empleo, Teleantioquia ha promovido el talento en las universidades, la academia. Teleantioquia ha sido un motor, la televisión pública regional de Colombia tiene mucho que agradecerle y que aprender de Teleantioquia en sus 30 años. Con calidad, aprovechando la oportunidad de cercanía con la audiencia, la televisión pública debe seguir inmersa en la problemática social, que busque la participación, la reflexión con debates y actualidad, cumpliendo también con los fines públicos, acercándose a las preferencias de los televidentes y tocando su sensibilidad. Saberte ver, saberte ver.